¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast centenario de Colo-Colo. El capítulo de hoy es para mí y para todos ustedes, se van a dar cuenta, un capítulo muy especial porque vamos a hablar de uno de los grandes ídolos y de los grandes jugadores de Colo-Colo de todos los tiempos. Lo conversábamos la otra vez con otros periodistas en otros capítulos de este programa, de este podcast. Obviamente David Arellano, el Tigre Sorrell, Chamaco, Caselli, en la última etapa Bartichotto, Paredes, pero en los años 50, el colocolino que hizo que Colo-Colo fuera más popular de lo que ya era, que la gente llenara los estadios, que lo vinieran a ver desde afuera, que se hicieran hinchas y socios de Colo-Colo, fue el padre de nuestra invitada. Elizabeth Robledo, hija de, ¿cómo le decían en la casa? ¿George o Jorge? Daddy. Daddy, bueno, tú sí, Daddy. Pero su amigo era George. George. Es que fue bautizado como George. Sí, pues. Porque su madre, Oliver, de apellido Oliver, Sí. en Iquique, era inglesa, pues. Así es. Había llegado de Inglaterra al norte de Chile y ahí nació George o Jorge Robledo. Ahí nació Ted, Eduardo, o Edward. Ahí nació, el tercero nació en el viaje, ¿no? No. Había una pequeña duda de cómo habían ocurrido esos hechos, pero los tres nacieron en el norte. Son iquiqueños. Sí, son iquiqueños y específicamente son de Oficina Alianza, de La Pampa Salitrera. Ya. Y lo más lindo, que es una de las cosas que más me da orgullo acerca de mi padre, es que él nunca olvidó sus orígenes. Sabía la historia, la conocía bien. Sí, pues. Bueno, es que él tiene que haber tenido memoria de su papá, pues. Más o menos, poca, pero... Algo. Se fue a los 5 años. Sí, pero los otros ninguna, pues. Ninguna posibilidad, los otros hermanos. Él era el único que podría haber tenido alguna memoria de tu abuelo, en el fondo. Jorge tenía 5. 5, Eduardo, 3 3. y Walter 6 meses. Había nacido recién, claro. Y se fueron con tu abuela a vivir a Inglaterra. Llegaron primero a... Pero hay algo muy importante ahí, Felipe. A ver. Voy a retroceder un poquito. Mi abuela llega a Chile como dama de compañía de la señora de un matrimonio inglés que venían a trabajar en la salitrera. Dama de compañía que tenía que ver con atenderla a ella, que también era la de hijo. No tenían hijos. No tenían. No tenían hijos. Pero solo con ella. Entonces mi abuela, la función de ella era acompañar a la señora y, ¿no es cierto?, ayudar en las labores de casa y todo eso. Y resulta que... ¿Qué edad más o menos llegó tu abuela? A los 20 y tantos años. Era chica. Sí. Y entonces el señor ingeniero le presentó el contador de la empresa salitrera a mi abuela y obviamente a su señora, y mi abuela iba con ellas. Y al final se enamoraron. A un señor Robledo. Era el contador de esta compañía salitrera en Oficina Alianza. Y bueno, se enamoran, tienen los 3 hijos y ya después que nace Walter ya estaban en vías de volver porque el negocio del petróleo del salitre ya no era el mismo. Entonces deciden volver. Pero este matrimonio inglés, de nombre también de misterio, Ellis, Mr. and Mrs. Ellis, ellos le ofrecen a Arístides Robledo y a mi abuela Elsie Oliver llevárselos a Inglaterra para que, ¿no es cierto?, iniciaran una nueva vida en el país de origen de mi abuela. En un viaje que obviamente en esa época era eterno, en barco. En barco, en el Reina Victoria. Ajá. Reina Victoria. Entonces, ya todo listo, día de partir en el viaje, están todos arriba del barco, y mi abuelo dice, voy a ir a comprar cigarros porque los que venden en el barco son muy fuertes. Y don Arístides Robledo... El viejo truco de voy a comprar cigarro y vuelvo. Voy a comprar cigarro y vuelvo, y nunca volvió. Lo mandaron a buscar con los carabineros,
creyendo que le había pasado algo. Empezó a sonar la alarma que el barco De iba a todo, partir. y el barco tenía que partir y se demoraron. Al final el señor Arístides Robledo desapareció del mapa y los dejó partir solos. Entonces mi abuela ya llegó, ¿no es cierto?, a Inglaterra, llegó a la casa de familiares. Espérate, pero bien valiente tu abuela porque Sí. tiene que haber decidido en algún momento, sigo arriba de este barco y vamos a Inglaterra o me bajo a ver qué pasó con los 3 niños. Po. Y dijo, nos vamos a Inglaterra, tal como estaba en el plan, con o sin Arístides. Sí. Y se fue a Inglaterra. Sí. Ya. Así que yo creo que fue una buena decisión en el sentido de que ella, si el matrimonio Ellis se iba, ella cómo iba a trabajar, a mantener a sus 3 hijos. ¿No es cierto? Porque si el marido estaba demostrando esa actitud, quizás que le hubiese hecho, claro. Entonces prefirió irse y mi abuela empieza a trabajar con familiares en un local chiquitito ahí en South Yorkshire. Y ahí llega muy chico entonces Jorge Rodrigo a Inglaterra. Y desde que eran bastante chicos, yo creo que de haber jugado por primera la pelota, incluso en Iquique alguna vez. Sí. Empieza a interesarse por eso y su primer club es el Huddersfield, ¿no? Jugó por Huddersfield de forma amateur. Y también hay unas, ahora hace poco que me enteré también que había jugado por Was Wonders, también como, digamos, en un partido amistoso, invitado, sí, jugó por ahí, pero Huddersfield, digamos, fue como el primer estadio así, más en serio. En ese tiempo Jorge Robledo trabajaba también en una mina de carbón. Para la Segunda Guerra Mundial, mi papá era un bebbing boy. Trabajaba en las minas de carbón. Un ayudante, sí. Ya. Era él. ¿Qué edad es más o menos? Los años. Mira, con los años mi cabeza no está tan buena. Pero 15 años. Jovencito. Bien jovencito, sí. Claro. Sí, porque también estaba en Barnsley. Y es su segundo club, el primero profesional. El primero oficial como amateur también. Era un equipo de segunda división en el Barnsley. Sí, y a los 17 años firma contrato con Barnsley de forma profesional y tuvo que firmar con autorización de la madre porque era menor de edad. Mira. Y ahí empieza esta carrera extraordinaria que después lo lleva, no tanto tiempo después, a firmar por el Newcastle, que era un equipo grande ya de Inglaterra. 26.000 y tantas libras esterlinas, que fue un récord. Claro. Sí. Bueno, y se va Jorge Robledo al Newcastle, donde consigue 2 títulos de la FA Cup, de la copa más importante en Inglaterra, y pasa a ser, miren este libro que tengo acá, pasa a ser el jugador extranjero más importante de la historia del fútbol inglés. Este es un libro que se llama Postales desde Santiago, que habla de la primera estrella del fútbol inglés que venía desde afuera. La primera estrella extranjera, digámoslo así, overseas, de el fútbol inglés, porque Jorge Robledo fue el primer goleador de la primera división inglesa, lo que hoy sería la Champions, o sea, la Premier League, el primer goleador no inglés. No inglés. Y era un chileno de Iquique. Así es. Ahora, era bien inglés porque hablaba puro inglés. En esa época había crecido en Inglaterra, pero siempre dijo él, yo soy de Chile. Y te voy a comentar algo que hasta hace pocos meses, porque yo hace poquito llegué de Inglaterra y yo tuve unas reuniones por ahí para aclarar ciertas dudas que todo el mundo me había planteado. Yo la verdad es que a veces soy como mi papá, me calladita, pero... Silencio británico. Sí, pero mi papá desde ese tiempo, ¿no es cierto?, fue el goleador del campeonato y el non-British top scorer. Y ese récord lo mantuvo por más de 70 años, específicamente por 72 años. Y hace no mucho, noruego, Erling Haaland de Manchester City, de hecho, varias casas televisivas, diarios, que el Haaland batió el récord
de Jorge Robledo, pero no es tan así, No tan es, así. no es. No. Porque a mí, Porque ¿qué descubriste en Inglaterra? Erling Haaland nació en Leeds, por lo tanto, él es de origen británico. Ahora, que se haya nacionalizado por su madre y que haya vivido en Noruega, esa es otra No es- historia. No es lo mismo. Por lo tanto, técnicamente, y lo que dice ese libro, Sigue vigente. sigue vigente el récord de mi papá, que son 33 goles en una temporada. Y algo más importante, porque hubo, ubicas a Mohamed Salah. Sí, Ya. Mohamed Salah Liverpool. de Liverpool iba en muy buen camino a batirle el récord en la temporada de este año, que terminó ahora en mayo. Y venía con una, ¿cómo se dice? De goles, ¿cómo llaman cuando? Un récord, Récord de goles. una campaña extraordinaria, claro. La campaña muy buena, y cuando faltaban como 2 o 3 partidos, No es no metió más goles. una racha de goles. Una racha, eso, una muy buena racha de goles, y después paró, por lo tanto no pudo superar el récord. Él sí calificaba, porque él nació en Egipcio, en Pero Egipto, hizo menos goles. Lo siento. y hay otro detalle más. A ver. Mohamed Salah, los goles que ha hecho, ¿no es cierto?, o que hizo en la temporada pasada, fueron de penal y de cancha. Pero todos los goles de mi papá, esos 33 goles, son de cancha. Son de cancha. Y Jorge Robledo, aquí vamos a romper otro mito. Jorge Robledo en Inglaterra, ¿en qué posición jugaba? Jugaba con el número 10. Ya. Se movía Se movía. por arriba, pero no era 9, No. como nosotros esperamos. Bueno, está bien. Fue goleador entonces y campeón en la liga inglesa con el Newcastle 2 veces, hasta que se cruza con un señor ya después del Mundial, porque había jugado el Mundial del 50 por Chile, no hablaba casi una gota español, en un equipo donde estaba el Zapolín, donde estaba Andrés Prieto, que fue el equipo chileno que jugó ese Mundial, hizo goles, le hizo un gol a Estados Unidos, Jorge Robledo, y ahí como que yo siento que empieza a, supuestamente, no tenemos cómo saberlo, a lo mejor si tú lo sabes, a incubarse la idea de que el fútbol chileno existe por último, porque Claro. estaba en la selección y que no era... Él estaba en el país más importante del fútbol mundial, siendo un jugador absolutamente exitoso, y de repente va la gente de Colo-Colo o algo pasa y decide volver a Chile. ¿Qué fue exactamente lo que pasó? Elizabeth, por favor, cuéntanos. Tú nos podrías contar un poquito más, porque fue gracias a tu abuelo que se supo en Chile, tío abuelo, perdón, que estaba este chileno, ¿no es cierto?, logrando cosas muy buenas en el fútbol inglés. Manuel Bianchi, que por eso se llama así, hijo, entre paréntesis, era el embajador de Chile en Inglaterra. Le había tocado conocer a Jorge Robledo varias veces, pero en la final, digamos, de la FA Cup, donde la reina y el rey le entregan la copa al equipo campeón, y él había sido invitado varias veces al estadio como representante del gobierno chileno, porque era el embajador, y era el jefe de los embajadores en Buckingham, ni más ni menos. Entonces tenía mucho contacto y mucho poder. Y después iba a ser muy importante también el 56 en Lisboa, cuando Chile gana el derecho a hacer el Mundial del 62. Los 4 jinetes de Lisboa, Carlos Dittborn, Goñi, Alvear y Manuel Bianchi, son los que consiguen esa reunión de la FIFA el 56, que Chile sea el organizador del Mundial del 62. Pero en ese momento, él, que era más ligado, fíjate, a Magallanes que a otro equipo en Chile, Manuel Bianchi, en sus contactos con Chile dice, oye, ¿cómo es posible que el goleador, la máxima figura del campeonato inglés, sea un chileno? ¿Por qué juega acá? Que se vaya a jugar por Colo-Colo, que se vaya. Y así se empieza a ver contactos para que llegue tu papá a Chile. Sí, y algo que a lo mejor no sabe mucha gente, que antes que fuera campeón con Newcastle 51 y 52, mi papá está haciendo muy buenas campañas en Inglaterra. De hecho, fue llamado a la selección inglesa. ¿Cómo sea chileno? Para el Mundial del 50. Mira.
Sí, Y pero él prefirió jugar por Chile. jugó un partido por la selección inglesa, pero cuando lo iban a fichar se dieron cuenta que era chileno. Y Por- alcanzó a ponerse la camiseta de Inglaterra. ¿Eh? Mira, Pero mi papá desistió de nacionalizarse y a eso voy mis primeros comentarios de esta entrevista, que mi papá nunca olvidó su origen y decidió quedarse con sus raíces chilenas y representarlo a Chile. y mira que, voy a decir a lo mejor una tontera, tú corrígeme, pero existía la posibilidad clara por cómo se habían desencadenado las cosas, que tu abuela, o sea que su madre, al revés, pues le metiera en la cabeza que nunca más nada con Chile, que su papá y que era inglés y que era inglés y que fue. Y no fue así. No. Eso es muy bonito porque podría haber sido así perfectamente. Sí, Imagínate después de todo lo que había vivido ella. sí, Bueno, pero los Robledos siempre fueron Robledos de Chile, Robledos de Iquique. sí. Ya, y se viene, entonces él llega acá el 53. El 16 de mayo del 53 y debuta el 31 de mayo en Colo Colo. En Colo-Colo con la camiseta de Colo-Colo. Fue mucha gente a verlo porque ya se sabía, digamos, los medios sabían que era una estrella que llegaba a Chile, la estrella más importante que jamás había jugado en Chile, pues imagínate, goleador del campeonato inglés y que iba a ser de Colo-Colo. Y llega el 53 y no solo llega, sino que al tiro es goleador el 53 y el 54, campeón el 53, campeón el 56, segundo el 54, el 55, Copa Chile el 58, ganó todo. Ganó todo y según contaban los que lo vieron jugar en esa época, tuvimos sentado ahí mismo donde estás tú hace poquito en este programa al periodista Julio Salviat, que era chico pero lo vio jugar en el Nacional desde que debutó. Al tiro llamó la atención porque jugaba muy distinto a lo que estábamos acostumbrados en Chile. Era un 9 que bajaba a recuperar la pelota, a marcar, que hacía pase en profundidad, que jugaba con todo el resto. No estaba sentado, o sea, sentado no está nadie, pero no estaba inmóvil en el área esperando que le llegara la pelota para hacer goles. Y bueno, y tiraba muy bien además desde fuera del área. Decía Julio Salviat que lo que más le llamaba la atención era eso, cómo le pegaba la pelota, que nunca se le iba para arriba, nunca se le iba para los lados, siempre al arco. Cambió el fútbol chileno en 4 o 5 años de manera súper clara. Sí, ¿Tú ya existías? No. 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 ¿Tú no Yo nací en el 61. lo viste jugar alguna vez? Nunca. Jamás. Lo vi entrenar a las divisiones de O'Higgins, a las divisiones, Claro. pero no lo vi jugar. Y después entrenó colegios, Sí. universidades. No universidad, Universidades no. ¿Tú en el dónde? colegio St. Peter's estaba En- ejerciendo en en Viña. Viña como director de deportes cuando él falleció. Pero voy a devolver 30 segundos a lo que estábamos hablando del cambio del fútbol, y hay gente, y lo repiten, no es algo que inventé yo, sino que la prensa misma lo ha dicho, que el fútbol chileno, dicen que hay un fútbol antes y un fútbol después de Jorge Robledo. Y es así, pues sí. Y lo otro que me enorgullece tremendamente, esas cosas, los tesoros más preciados de mi vida, es que siempre han dicho que mi padre fue un caballero en la cancha y fuera de la cancha. ¿Y qué más orgullo para una hija o para la familia? Absolutamente, pues, absolutamente. Nunca una tarjeta roja. Y si él llegaba a hacer un foul, Pedía perdón. no pedía perdón, los recogía, los ayudaba, preguntaba si estaban No me bien. quedó otra, perdóneme usted. No, o No sea, quise. No, así era, bueno, y eso está un poco la formación del sportman inglés, Sí. ¿no? que tenía eso. sí. Oye, pero Colo-Colo, ¿qué fue Colo-Colo para Jorge Robledo? Uf. ¿Qué escuchabas tú? Porque una cosa es no verlo jugar, pero otra, estar viviendo con él. Bueno, fue tan importante, volvió a su patria, nunca más volvió a fútbol inglés, se quedó acá. Conoció a mi madre el mismo año que llegó, se conocieron, no se separaron nunca más. Y Colo-Colo era todo, o sea, todo funcionaba en blanco y negro. No tan solo en Inglaterra por Newcastle United, porque Pero también es que blanco y negro. mantuvo los colores. Sí, mantuvo los cuerpos. colores, pero Colo-Colo era algo muy especial, era tan especial que todo funcionaba en Colo-Colo. Y a mí, como hija,
crecer y que todas las puertas, don Jorge, Colo-Colo adelante. O sea, es un orgullo y haber jugado para el equipo más popular de Chile. ¿Se daba cuenta él que tenía algo distinto Colo-Colo? Que todo el mundo Sí, por popular o no supuesto, popular era de por Colo-Colo. supuesto. Lo sentía así. Sí. Lo Es vivía que así. siempre, y no solo en Santiago, sino que por algo Colo-Colo es Chile. Siempre ha sido Colo-Colo Chile. Entonces, donde tú vayas, los fans, los colocolinos son, digamos, es algo muy, muy, muy tremendo el efecto Colo-Colo. Y yo crecí con ese amor a Colo-Colo, tremendamente. Como ves, blanco y negro. Por Sí, pues, así te veo. Sí. Bueno, ganó 3 títulos con Colo-Colo, ya lo dijimos. El 53, el 56 y el 58 la Copa Chile. Y los dos Y vice. las otras veces no fue campeón, pero fue segundo Colo-Colo. Sí. Fue goleador también 2 veces. Sí. ¿Le gustaba guardar cosas? Sí. Tu papá era bueno para guardar, no sé, la camiseta de Chile del 50, la camiseta con que fue campeón en Colo-Colo, algo del Newcastle. Sí. Ya. Sí. Sí, guardo todo. ¿Y te quedaste tú con alguna de esas cosas? Sí, pero en este momento están, algunas de esas prendas están en exhibición. Claro. Sí, sí, están, digamos, está como para, ¿no es cierto? Estamos con algunos proyectos y ya se han hecho algunos que hemos montado en unas exhibiciones con sus pertenencias, que ha sido muy bien recibida. Hicimos una muy linda en Iquique, en una casa antigua gracias a En una Balear, empresa minera. en la calle de las Casas de Madera. Sí, pero en la casa Coyahuasi, Ya. con 3 salones gigantes y todo de Jorge Robledo, o sea, desde el nacimiento hasta cuando fue homenajeado hace 3 años atrás en Wembley, cuando me tocó Sí. representarlo en la cancha en los 150 años de la... Bueno, eso la gente a lo mejor no lo tiene tan claro. El nombre, no solo por lo que dicen estos libros, por lo que dicen las crónicas, por lo que dicen los artículos del fútbol inglés, el nombre de George Robledo, de Jorge Robledo, el chileno Jorge Robledo, sigue siendo tan importante que se hizo un súper homenaje del fútbol inglés al que fuiste tú en Wembley, ni más ni menos, pero también en la casa donde crecieron los Robledo, en el norte de Inglaterra. Los que han viajado habrán visto alguna vez en Inglaterra, en Estados Unidos, en Francia, en otros países, a las casas donde vivió alguien importante les ponen una especie de placa azul redondita, generalmente azul redondita, donde dice: en esta casa vivió tal persona. Y en la casa donde crecieron los Robledo hay una placa que dice... Hay 2 placas. placas. Hay una en Barnsley y otra en Newcastle. En Newcastle. Y en el estadio de Newcastle, si tú vas al estadio de Newcastle, hay una placa en el estadio, en el St. James Park, que dice la leyenda chilena de Jorge Robledo, Chilean Legend, Jorge Robledo. O sea, el fútbol inglés sigue recordando a tu padre, pero muchísimo. Sí. Tanto como nosotros o más. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Es tan emocionante, es tan lindo haber tenido la oportunidad de, ¿no es cierto?, un padre como lo fue él y que supiera valorar lo que significaba, ¿me entiendes? Todos los equipos en los que estuvo, valorar la historia de cada equipo y ciertamente Colo-Colo, hay cosas de Colo-Colo y te voy a decir algo, cómo era su amor por el club y la popularidad que alcanzó con Colo-Colo, que se imprimieron o se estamparon postales ¿Ya? con la camiseta de Colo-Colo y con su tradicional muñequera blanca, que eso es una moda que solamente él la usó. ¿Y eso venía de dónde? De Inglaterra. Pero del Pero fútbol, del tenis. No, lo que pasa es que él jugaba tenis también, Ya, listo. por eso. Pero esa postal es una de las razones del nombre del libro. Porque desde que desde sus inicios profesionales en Barnsley, él tuvo muchos fanáticos que lo siguieron y fanáticos que lloraron cuando se fueron a Newcastle y
Pero mi papá nunca perdió contacto con los fans. Nunca. Le escribía a alguien y él contestaba. Andaban de gira con Newcastle en el Queen Mary, se fueron a Canadá y a Estados Unidos, y mi papá mandando postales a los fans. Y también escribió para el Barnsley Chronicle en la historia esta del viaje con Newcastle. Pero después que se vino de Inglaterra, mi papá siguió escribiéndose con los fans. Mira. Y yo crecí viéndolo, porque a mí no me lo cuentan, yo lo vi, el alto de cartas y de cosas que le llegaba, y mi papá anotaba la fecha de recepción de esas misivas o postales o cartas, como tú quieras llamar, y mi papá de repente se la acumulaban, pero él contestaba hasta la última carta. Y esa postal de Colo-Colo fue una de las postales que marcó el nombre de ese libro. Este libro. Así que... Postales desde Santiago, mira, sí. qué bonito. Y ese es el vínculo y el amor de Colo-Colo, que esa postal se hizo... Recorrió el mundo. Déjame preguntarte otra cosa. Sí. Si yo te digo Walls and Bridges. Sí. Ese es el disco de John Lennon, ni más ni menos, del 74, cuya carátula, cuya portada es un dibujo del propio John Lennon cuando era niño, del gol de Jorge Robledo, que le da al Newcastle el título frente al Arsenal en la FA Cup. ¿Se dio cuenta tu papá cuando sale ese disco que había un chascón llamado John Lennon, que había sido los Beatles, que hace un disco y que lo pone a él en portada? Absolutamente no. Ya. Nadie supo nada. Absolutamente nada de esa... No llegáis seguramente a Chile los discos. No, mi papá me regaló a mí, cuando niña, me regaló toda la colección de los Beatles. O sea, sabía perfectamente quién era John Lennon, no es que no... Obvio. Pero después John Lennon ¿no es cierto?, inició su carrera de solista. Y ese álbum, Walls and Bridges, fue uno de los de solistas, claro, no de los Beatles. 74. Pero esto ocurre en el 74. Pero cuando John Lennon dibuja ese sketch, ¿no es cierto?, que reproduce la foto del diario, porque es la foto o sea, fue publicada el 3 de mayo, o sea, el gol es el 3 de mayo, el diario es del 4 de mayo del 52, y John Lennon hace el dibujo el 11 de junio del 52. Y si tú ves la carátula, dice 11 de June 1952, John Lennon. Ya. Lo curioso es por qué copió, por qué dibujó, ¿no es cierto?, con sus lapicitos ahí esta foto que significaba tanto, y que es el gol de mi papá, de la final de la FA Cup 1952, el único gol, y aparte que quedaban 6 minutos para finalizar el partido. Entonces, ahora todos le dicen el gol de John Lennon. Ahora, hay cierto misterio. ¿Por qué John Lennon dibujó eso? Porque no sabemos si era fanático del Newcastle. Sería raro. No, hay otra historia que dicen que porque le fascinaba el número 9. Y si tú ves en la postal, o sea, en el dibujo, en la carátula, está el jugador de espalda con el número 9, pero ese no es mi papá. No es, claro. Es Jackie Milburn, y el que está al frente con un cruce de pierna con un jugador de Arsenal, cuando mete el cabezazo, ese es mi papá. Sí. Pero el misterio... Le gustó la foto del diario, no pudo olvidar ese día. Pero esa foto es... Espérate, ¿y no lo supo nunca? Nunca supo. Si nosotros, o sea, mi papá murió en el 89, o sea, nadie se dio cuenta. Nadie hizo la asociación. Nadie, hasta que un gran amigo a esta altura, un querido escritor porteño, Néstor Flores, él andaba buscando una foto, porque es escritor también, y él escribió el libro de la desaparición de Ted Robledo. Buenísimo. Sí. ¿Ya? Él escribió eso, y estaba buscando fotos para incluir en ese libro. Y de repente se cruza con esta foto.
del gol, ¿no es cierto?, del 52. Y como que queda pensando y dice, yo he visto esta foto en alguna parte. Y le dio vuelta, pero no se pudo acordar. Y dice que en ese mismo día despertó no sé, por las 3, 4 de la mañana, se le ilumina la ampolleta en buen chileno y va a su colección de los discos porque él sí era un fanático de los Beatles. Y se encuentra con la carátula ese. Esto es. Y ahí recién, y esto no hace tanto, o sea, digamos, estamos en el 20, serán unos 12 años más o menos que se descubrió esto. Mira, ¿tú tienes el disco? Sí. Obviamente lo compraste después, digamos, ahí. Me han regalado, sí. Mira. Lo tengo enmarcado en mis murallas. O sea, George Robledo no es solo importante para el fútbol inglés, para el Newcastle, para Colo-Colo, para la selección chilena, sino también para John Lennon. Mira la vida de ese hombre. Impactante. ¿Has seguido a Colo-Colo después? Mira, yo estuve un poquito... ¿Te hiciste colocolina? Obvio. Ah. Y tuve carnes de socia. Ya. Y de hecho mi papá también, que fue también director de Colo-Colo, mi mamá y yo los éramos socios. Y pagábamos nuestras cuotas de socios. Y yo tengo intención de volver a hacerme socia del club, porque yo viví 27 años en Australia. Entonces me alejé ¿me entiendes?, de seguir... ese puente con el club. Así que ahora yo sí me voy a reintegrar a los libros. Atención, Elizabeth Robledo quiere ser de nuevo socia de Colo-Colo, la hija de Jorge Robledo. Elizabeth, muchísimas gracias por haber venido. Yo sé que vives en Viña, además, y ahí está tu vida hace rato ya. Muchísimas gracias por haber venido, porque era muy importante para nosotros en este podcast hablar de tu papá. Si tu papá debe ser uno de los 5 personajes más importantes de la historia de Colo-Colo. Muchas gracias. Agradezco enormemente esta oportunidad de poder compartir historias de mi amado padre. Gracias por la invitación, Felipe, a Colo-Colo, por supuesto, a todo el gran equipo, y de alguna manera yo quiero reintegrarme de alguna manera a estar en contacto con el club. Esa superexposición de la que habla hay que hacerla acá también, pues. Obviamente, digo yo. Mira, te voy a pasar un dato. En abril próximo, mi papá habría cumplido 100 años. El próximo abril 2026. Ahí queda abierta la propuesta. ¿No? Abril 2026. 14 de abril 2026 habría cumplido 100 años. 5 años, pues 5 días antes de un nuevo aniversario de Colo-Colo el próximo año. 100 años de Jorge Robledo. Están los objetos, están las camisetas, están los recuerdos. Está diciéndole eso. Ya. Me voy a tratar de pasarle el dato al menos. Para que se haga. Te tengo los regalos. Ay, Dios. Por haber venido. Mi Colo-Colo amado. Tu Colo-Colo amado. La bolsa del centenario, para que guarden las cosas. Esto que te va a encantar, que es el set de pin y de llaveros históricos de Colo-Colo. Yo amo los pins. Listo. Pero están en exhibición, así que esto va a ser... Bueno, estos son todos para ti. Muchas gracias. Este banderín de este programa del centenario, donde hemos hablado del gran George Robledo, para que lo guardes también entre tus cosas, y los audífonos de nuestro auspiciador Philips, así que para que son muy útiles. Obvio. Felipe, te voy a dejar extendida la invitación. Si en alguna oportunidad andas en Viña para cubrir algún evento, me gustaría que fueras Pero mira, que fue el último. Voy a estar en febrero 15 días de vacaciones, así que me voy a ir al departamento de los Robledos. El último hogar de los Robledos. Obvio que pasó. Así, a ver las cosas, sí. Humilde, chiquitito, pero ahí vas a... Quiero ver las cosas. De verdad que quiero ver las cosas. Elizabeth, muchas gracias. Gracias, Colo, gracias a todos. Gracias. Un grande entre los grandes en la historia de Colo-Colo, Jorge Robledo, el padre de nuestra amiga. Nosotros nos encontramos en el próximo capítulo del podcast Centenario. Que estén bien. Chao.